Buenas tardes, en la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 13 horas del día de hoy, 3 de mayo del 2024, da inicio a la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, a la que fuimos convocados previamente. Le solicito al secretario general de Acuerdos haga constar la existencia del quórum legal. Pues, su permiso, presidente, hago constar que en la presente sesión pública, además de usted, se encuentran presentes en la sala de plenos de este órgano jurisdiccional las magistradas Yolanda Pedrosa Reyes y Denise Adriana Porras Guerrero. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes las secretarias y los secretarios de estudio y cuenta de las ponencias que intervienen el día de hoy. Gracias, secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos o decisiones que aquí se tomen. Secretario, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrado presidente, los asuntos para analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. El primero, a propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del recurso de revisión TSLP RR 26-2024. El segundo, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía con número de expediente TSLP JS 26-2024 y todos sus consecutivos que son acumulados hasta el JDC 36-2024. El tercero, también a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución del juicio de la ciudadanía TSLP JS 25-2024. El cuarto, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución del juicio de la ciudadanía TSLP JDC 38-2024. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal, con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. En la cuenta, magistrado presidente, magistradas. Gracias, secretario. Magistradas, pongo a su consideración el listado de asuntos. Si están de acuerdo con este, a favor de manifestarlo en votación económica. ¿Magistradas? Perdón. Secretario, por favor, haga constar el resultado de la votación. Claro que sí, presidente. Hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Una vez aprobado el listado de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión TSLP RR 26-2024. Como está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, se le cede el uso de la voz. Buenas tardes. Se dará cuenta por conducto del secretario Francisco Ponce Muñiz. Adelante, secretario. Con su autorización, presidente. Se da cuenta con el proyecto de resolución de recurso de revisión 26/2024 listado para esta sesión. En el presente asunto, el Partido Verde Ecologista de México impugnó el acuerdo de dictamen de registro de la planilla de mayoría relativa y lista de candidaturas a regidurías de representación proporcional del candidato independiente Carlos Durán Trejo para el Ayuntamiento de Gilitla, San Luis Potosí. Concretamente, el partido recurrente señaló que el orden de registro es incorrecto porque, a su consideración, después de la regiduría de mayoría relativa, debe ir la primera regiduría de representación proporcional y, por tanto, si aquella corresponde a una candidatura de género femenino, esta última debe corresponder a una de género masculino conforme a la regla de alternancia. En el proyecto se propone declarar infundado el agravio y confirmar el acuerdo impugnado en lo que fue materia de impugnación, porque el orden de registro aprobado por el dictamen resulta acorde a lo previsto en el artículo 268, párrafo primero de la Ley Electoral del Estado y 7, fracción tercera de los lineamientos de registro, de los que se advierte que la fórmula de mayoría relativa que precede a la primera regiduría de representación proporcional es la de sindicatura y no una regiduría de mayoría relativa como lo hace valer el partido inconforme. Adicionalmente, el Partido Verde sostuvo que las fórmulas de candidatura para ocupar la sindicatura municipal en Gilitla y la segunda regiduría de representación proporcional están integradas por un hombre como propietario y una mujer como suplente, lo cual, indica el partido, resulta contrario al principio de paridad de género porque el artículo 268 de la Ley Electoral establece que las candidaturas suplentes deben ser del mismo género. En el proyecto se propone declarar impugnado este agravio porque la exigencia de que las fórmulas de candidaturas propietaria y suplente estén integradas por personas del mismo género, prevista en el artículo 268, párrafo tercero de la Ley Electoral, debe interpretarse y aplicarse de manera armónica con el artículo 19, fracción primera, inciso A de los lineamientos de paridad, que establece que, tratándose de la postulación de fórmulas encabezadas por hombres, la postulación de su suplente puede ser ocupada de manera indistinta por un hombre o una mujer. Aunado de ello, en el proyecto se razona que, atendiendo al contexto histórico normativo de este tipo de medidas legislativas,
Las disposiciones que establecen que las fórmulas de candidaturas deben integrarse por personas del mismo género deben entenderse como un marco de referencia en lo regla implementada en beneficio del género femenino, por lo que su interpretación no debe realizarse en el sentido de impedir la posibilidad de registrar candidaturas conformadas por propietarios hombres y suplentes mujeres, como pretende el partido recurrente. Lo anterior, porque la finalidad de postular las candidaturas titular y suplente de personas del mismo género radica en garantizar que, de resultar electa una fórmula encabezada por mujer y presentarse la ausencia de esta, fuera sustituida también por una mujer y no por un hombre. Y dicha finalidad también se alcanza si en las candidaturas encabezadas por hombres se postulan mujeres como suplentes. Es la prueba. Gracias, secretario. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Alguien desea intervenir? No. Si no es el caso, entonces, por favor, secretario general, tome la votación. Claro que sí, presidente, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones del magistrado Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con el proyecto. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el proyecto, le pido entonces al secretario de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos resolutivos que este contemple. Con su autorización, presidente, los puntos resolutivos propuestos son los siguientes. Primero, este Tribunal Electoral del Estado es competente para conocer y resolver del presente medio de impugnación. Segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo de dictamen de registro de planilla de mayoría relativa y lista de candidaturas a regidores de representación proporcional del candidato independiente Carlos Durán Trejo para el Ayuntamiento de Gilitla, San Luis Potosí, a efecto de que contienda en el proceso de elección correspondiente a realizarse el 2 de junio de 2024. Lo anterior por las razones expuestas en el considerando 4 y para los efectos precisados en el considerando 5 de esta resolución. Tercero, con fundamento en lo expuesto en los artículos 3, fracción 37 y 84, fracción 43 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace de conocimiento de las partes que la versión pública de esta sentencia quedará a disposición del público a través de su página web oficial. Lo anterior en los términos precisados en la parte considerativa 6 de esta resolución. Cuarto, notifíquese por estrados al recurrente y tercero interesado y por oficio adjuntando copia certificada de la presente resolución al Comité Municipal Electoral de Gilitla, San Luis Potosí, a través del Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, de conformidad con lo establecido en la parte considerativa 6 de esta resolución. Es la práctica. Gracias, secretarios. Leído los puntos de acuerdo, magistradas. Leído los puntos resolutivos, magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? No. Si no es así, se instruye al secretario de Estudio y Cuenta para que proceda a realizar el engrose correspondiente. Continuamos con el análisis del segundo de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, identificado con la clave TSLP JDC 26-2024 y todos sus consecutivos hasta el TSLP JDC 36-2024. Al estar a cargo de la ponencia de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, se le cede el uso de la voz. Gracias, presidente. Con su venia, daremos cuenta por conducto de la licenciada Rocío Almaguer Roque. Adelante, secretario. Buenas tardes, magistradas. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado presidente. Con su autorización, me permito dar la cuenta del proyecto de acuerdo plenario que se propone el expediente relativo al juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía, TSLP JDC 26-2024 y todos sus consecutivos hasta el TSLP JDC 36-2024. En el asunto analizado, las partes inconformes controvierten el dictamen pronunciado por el Comité Municipal Electoral de Río Verde, San Luis Potosí, relativo a la aprobación del proyecto de dictamen de registro de planillas de mayoría relativa y lista de candidaturas a regidurías de representación proporcional. El proyecto que se pone a su consideración se propone desechar la demanda de juicio ciudadano interpuesta por los promoventes al no haber agotado el principio de definitividad y reencauzar la demanda promovida por los ciudadanos a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena. Lo anterior, en virtud de que previo a que este tribunal conozca la litis planteada por las y los actores, es menester que agote el principio de definitividad, como lo dispone el artículo 10, párrafo 1, inciso D de la Ley de Medios de Impugnación, donde se establece que los medios de impugnación solo serán procedentes cuando el promovente haya agotado todas las instancias previas y llevado las gestiones necesarias para ejercer el derecho que considera vulnerado en la forma y los plazos que las leyes respectivas establezcan. En efecto, como se razona en el proyecto, de los promoventes debieron de agotar el principio de definitividad. En este sentido, de conformidad con la normativa interna del Partido Morena, se desprende que existe un procedimiento para conocer de quejas y denuncias y garantizar el derecho de audiencia y defensa y justicia
competencia de la Comisión Nacional de Honestidad. De ahí que al existir una instancia previa que resulta idónea, apta, suficiente y eficaz para alcanzar la pretensión de los actores, en su caso modificar, revocar o anular las presuntas violaciones al pleno goce del derecho que aduce vulnerado, la intervención de este órgano jurisdiccional se estima improcedente. En ese sentido, se advierte que los y las promoventes no han agotado la instancia previa antes mencionada en la inteligencia de que la justicia electoral es excepcional y solo se puede acudir a ella una vez que se han agotado la cadena impugnativa respectiva. Se desechan las demandas de juicio ciudadano interpuestas por los promoventes al no haber agotado el principio de definitividad. Se reencausa la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena para que en plenitud de sus atribuciones conozca y sustancie este medio de impugnación, ello dentro del plazo de 15 días naturales en que deberá resolver lo conducente. Lo anterior en el entendido de que el reencausamiento no perjudica sobre la satisfacción de los requisitos de procedencia de los referidos medios de impugnación, de que se trate o sobre el estudio de fondo que recaiga, ya que tal decisión la deberá asumir la Autoridad de Justicia Interpartidaria al conocer de la controversia planteada. Es la cuenta, magistrada. Gracias, secretaria. Magistradas, está en nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Alguna intervención de su parte? No. Si no es el caso, por favor, secretario general de acuerdos, tome la votación. Claro que sí, presidente. Con su autorización tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado la resolución, le pido a la secretaria de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos resolutivos contemplados. Con su autorización. Primero, se desechan las demandas relativas al medio de impugnación presentadas por las y los promoventes en los juicios de la ciudadanía TSLP JDC 26-2024 y sus acumulados, al no haberse agotado el principio de definitividad. Segundo, se reencausan las demandas interpuestas en la forma y términos referidos en el capítulo de efectos de esta resolución. Notifíquese conforme al derecho correspondiente. Gracias. Gracias, secretaria. Leído los puntos resolutivos, magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? No, ninguna. En ese sentido, se instruye a la secretaria de Estudio y Cuenta para que proceda a realizar el engrose correspondiente. Proseguimos con el análisis del tercero de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio ciudadano TSLP JDC 25-2024. Al estar también a cargo de la ponencia de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, se le cede el uso de la voz. Gracias, presidente. Daremos cuenta por conducto de la licenciada Gladys González Flores. Adelante, secretaria. Buenas tardes. Con su autorización, secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado y presidente. Magistradas, doy cuenta con un proyecto de resolución en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía 25 de este año, promovido por Alfredo Herrera, en contra de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena, para controvertir la omisión de admitir a trámite el procedimiento sancionador electoral presentado ante esa instancia interpartidaria con fecha 19 de marzo, a fin de hacer valer su inconformidad con la lista de candidatos a diputaciones locales de representación proporcional para el Congreso del Estado. El proyecto que se pone a su consideración propone desechar la demanda al actualizarse un cambio de situación jurídica que deja sin materia la controversia, toda vez que el procedimiento sancionador aludido ha sido admitido a trámite. Al respecto, obra en autos copia certificada del acuerdo emitido el 28 de abril por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mediante el cual se da cuenta de los escritos recibidos por el ciudadano Alfredo Herrera, radicándose con números de expediente CNHJ-SLP-287-2024 y CNHJ-289-2024, procediendo a su acumulación y admitiéndose a trámite en la vía de procedimiento sancionador electoral. La documental referida, si bien tiene carácter de privada, a juicio de quien resuelve, reviste pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por el párrafo tercero del numeral 21 de la Ley de Justicia. En ese sentido, la actuación de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia superó la omisión impugnada por el actor, pues el procedimiento sancionador intrapartidario que promovió ha sido admitido a trámite. Lo anterior, no obstante que el actor solicite vía per saltum el conocimiento de fondo de la controversia planteada ante la instancia de justicia intrapartidaria,
considerando que se está violentando su derecho a la justicia pronta y expedita, lo que puede generar daños irreparables, dado que ya inició el periodo de campaña de la candidatura a la cual aspira. Pues, como se detalla en el proyecto, es improcedente el conocimiento del asunto vía per saltum, en atención a que no se surten los presupuestos necesarios para tal efecto, esencialmente porque no se tornaría irreparable la posible violación a los derechos de la parte actora, ya que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior que los actos intrapartidarios, como en el caso, los actos emanados de los procesos de selección de candidaturas al interior de los partidos políticos, no son susceptibles de generar irreparabilidad. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretaria. Magistradas, está en nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Alguien desea intervenir? No. Siendo así, por favor, secretario general de acuerdos, tome la votación correspondiente. Claro que sí, presidente. Con su autorización tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Puente en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado la resolución, por favor, secretaria de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos contemplados. Con su autorización, por lo expuesto y fundado se resuelve. Único. Se desecha de plano la demanda del ciudadano Alfredo Herrera contra la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena por la omisión de admitir a trámite el procedimiento sancionador electoral presentado el 19 de marzo de la presente anualidad, al actualizarse un cambio de situación jurídica que deja sin materia el objeto del reclamo. Es cuanto. Gracias. Leído los puntos resolutivos, magistradas, ¿alguna intervención? Ninguna. En ese sentido, se instruye a la secretaria de Estudio y Cuenta para que proceda a realizar el englose correspondiente. Finalizamos con el análisis del cuarto de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio de la ciudadanía TSLP JDC 38-2024, el cual se encuentra a cargo de la ponencia de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidente. De nueva cuenta se dará la cuenta por conducto de la secretaria Rocío Guadalupe Almaguer Roque. Claro que sí. Adelante, secretaria. Buenas tardes, magistrada, secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado presidente. Con su autorización, me permito dar la cuenta con el proyecto de acuerdo plenario que se propone en el expediente relativo al juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía TSLP JDC 38-2024, interpuesto por militantes del Partido Acción Nacional. En el asunto analizado, la parte inconforme controvierte el no haber sido incluido en la lista de candidaturas a diputado de representación proporcional que el PAN presentó ante el CEPAC para el proceso electoral 2024, pese a que fue declarada procedente su solicitud de aspirante por la Comisión Electoral de dicho instituto político. Asimismo, se advierte que la pretensión del recurrente resulta ser la inclusión inmediata en la lista de candidaturas a diputado de representación proporcional que el PAN presentó ante el CEPAC para que esté en condiciones de participar en el proceso electoral 2024-2027. El proyecto que se pone a su consideración se propone desechar la demanda de juicio ciudadano interpuesta por el promovente al no haber agotado el principio de definitividad y se reencausa la Comisión Nacional de Justicia del PAN, tal y como se detalla en el proyecto. En el caso concreto, atendiendo a la naturaleza de las inconformidades expuestas por el actor, resulta necesario acotar este principio. Lo anterior con el objeto de que los órganos internos del partido solucionen los conflictos internos relacionados con la selección de precandidatos y candidatos. En este sentido, en el artículo 1204 del Estatuto del PAN establece que la Comisión Nacional de Justicia será el órgano responsable de garantizar la regularidad estatutaria y contará con una autonomía técnica y de gestión. Tendrá carácter independiente, imparcial y objetivo. En el diverso numeral 1215 del mismo ordenamiento especifica que la propia Comisión de Justicia cuenta, entre otras facultades, para asumir las atribuciones en materia jurisdiccional dentro de los procesos internos de selección de candidaturas. Además, para conocer de las controversias derivadas de actos y resoluciones emitidos por las autoridades partidistas. No se deja de advertir que el agotamiento de la instancia partidista no implica alguna merma sustancial en el derecho tutelado que pueda tomar la afectación reclamada de imposible reparación. Por tanto, la materia de la controversia es susceptible de ser conocida y sustanciada por la Comisión de Justicia del PAN, ya que este tribunal no advierte la existencia de algún impedimento para que dicho órgano de justicia interpartidario, en el ámbito de sus competencias, conozca y en su caso resuelva la controversia planteada.
De ahí que al existir una instancia previa que resulta idónea, apta y suficiente para alcanzar la pretensión de la parte actora, de en su caso modificar, revocar o anular las presuntas violaciones del pleno goce de sus derechos, que aduce vulnerados, la intervención de este órgano jurisdiccional se estima improcedente. Se desecha la demanda de juicio ciudadano interpuesta por el promovente al no haber agotado el principio de definitividad y se reencausa a la Comisión Nacional de Justicia del PAN para que en plenitud de sus atribuciones conozca y sustancie este medio de impugnación, ello dentro del plazo de 15 días naturales en que deberá resolver lo conducente. Lo anterior en el entendido de que el reencausamiento no perjuzga sobre la satisfacción de los requisitos de procedencia de los referidos medios de impugnación de que se trate o sobre el estudio de fondo que recaiga, ya que tal decisión la debe asumir la autoridad de justicia entrepartidaria al conocer de la controversia planteada. Es la cuenta, magistrada. Gracias, secretaria. Magistradas, está a nuestra consideración del proyecto de cuenta. ¿Alguna intervención? No, ninguna. Si no es el caso, por favor, secretario general de acuerdos, proceda a tomar la votación. Claro que sí, presidente, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta de Funciones del Magistrado Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Torres Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Habiéndose aprobado la resolución, le pido a la secretaria de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, primero, se desecha la demanda de juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano presentada por José de Jesús Sebastián Bautista, radicada con el número de expediente TSLP-JDC 38-2024. Segundo, se reencausa la demanda interpuesta en la forma y términos referidos en el capítulo de efectos de esta resolución. Gracias. Leído los puntos resolutivos, magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? No, presidente. En ese sentido, se instruye a la secretaria de Estudio y Cuenta para que proceda a realizar el engrose correspondiente. Secretario general, por favor, informe si existe algún tema pendiente que desahogar. Magistrado presidente, le informo que de acuerdo a la lista de asuntos aprobados no se encuentra asunto pendiente por desahogar. En ese sentido, se declara cerrada la presente sesión, siendo las 13 horas con 24 minutos del mismo día de su inicio. Gracias. Gracias. Gracias.